Dios los bendiga, hermanos. Esperamos que este día sea de bendición para cada uno de ustedes y qué bueno que podamos en el día de hoy tomar un tiempo para la palabra. Porque la palabra de Dios, qué importante que es para nuestras vidas y fundamental. En el año 1992, en Colombia, entre el 2 de marzo y el 7 de febrero de 1993, se presentó una crisis energética por causa del fenómeno del Niño, lo que nosotros llamamos en aquella época el famoso racionamiento de luz, que más o menos limitaba la luz durante unas 9 horas por día. Y pues a pesar de que nosotros tuviésemos televisión, tuviésemos electrodomésticos y cualquier cosa que pudiese ser usada con la luz, no funcionaba, no tenía ningún sentido tenerla. Y recuerdo aquellos tiempos cuando nosotros estábamos en ese racionamiento, tuvimos que tomar una decisión importante y fue trasladar prácticamente casi todos los computadores de la empresa que tenemos con mi familia, los computadores que traían toda la parte de informática para los colegios, para poder digitar y no perder, porque justamente el lugar en el que vivíamos en ese momento, que para ese tiempo era en Álamos, cerca al aeropuerto. Me imagino que por la razón de que quedaba cerca del aeropuerto y no podían suspender la luz, entonces de alguna manera teníamos luz nosotros en la casa. Y al tener esa luz, pues podíamos trabajar. Entonces fue un beneficio para nosotros. Trasladábamos casi todas las cosas de la empresa para nuestra casa y la gente iba a trabajar. ¿Por qué? Porque había falta de luz. Y esa fue una solución, pues, para todas las personas que se encontraban en la compañía que no tuvieran problema, porque definitivamente 9 horas al día sin luz, pues es muy complicado. Uno de los problemas que tienen más grandes en este momento los adolescentes es que cuando llegan a una casa, ¿qué es lo primero que hacen? Piden el Wi-Fi, ¿no? Entonces, me regala la clave para poderme conectar a internet. Pero resulta que hay algo más importante que la clave de internet y es tener carga en el celular. Porque si no tienen carga en el celular, ¿saben qué sucede? No funciona. Por más que haya Wi-Fi, por más que tenga 50 gigas, 60 gigas de velocidad, no les funciona. Y usted sabe que un adolescente sin celular entra en frustración. Se le complica un poco la vida o se aburre. Pues definitivamente la luz es tan importante para realizar ciertas cosas. ¿Ok? Nosotros tenemos aquí hoy día una linterna, la cual podemos usar. Y si nos encontramos en oscuridad, si nos encontramos en un lugar de pronto donde no hay mucha luz, lo único que tenemos que hacer es activar la linterna y de esa manera vamos a poder ver luz. Pero si nuestro celular está descargado, pues no vamos a poder hacer nada. No nos va a servir de ninguna manera la luz de la batería, la luz del celular. Entonces en la Biblia nos habla de una parábola muy interesante, una parábola que nos describe algo importante en estos tiempos para ti y para mí, y lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Y quiero que tome su Biblia y se dirija para allá porque vamos a hacer una lectura. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y ustedes van a ver la versión Reina Valera en el texto. Dice entonces, el reino de los cielos será como 10 damas, y aquí en la otra versión dice 10 vírgenes, 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Entonces encontramos dos características, unas son necias y las otras son sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva. ¿Qué pasó? No llevaron suficiente aceite de oliva. ¿Para qué? Para sus lámparas. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra, o sea, de más llevaron. Y como el novio se demoró, a todas le dio sueño y ¿qué? Pues se acostaron a dormir. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Dice que todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave.
Más tarde, cuando regresaron, las otras 5 damas de honor se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta, por favor, ábrenos la puerta. ¿Y qué respondió? Y dijo: créanme, no las conozco, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Qué interesante esta parábola que habla Jesús luego de dar una explicación acerca de lo que viene del fin del tiempo. Y primero quiero que describamos las cualidades de estas damas de honor o de estas vírgenes. Nos habla de 5 necias y 5 que fueron sabias. ¿Qué significa ser necio? Es importante que podamos describir esta palabra. Y un necio es una persona insensata, es una persona irresponsable, irreflexiva. Aún incluso dice que es una persona tonta y es una persona ligera. Es la cualidad que define a estas vírgenes que no llevaron ese aceite para que su lámpara encienda. Ahora, ¿qué podemos decir de esta parábola en primera parte? Número 1, la lámpara está hablando acerca de la palabra de Dios. Podemos tomar como una característica que la lámpara es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Esta es a mis pies tu palabra. Es una luz que nos transmite por dónde podemos caminar en la oscuridad. Lámpara, tu palabra. Qué hermoso e interesante esto para nosotros. Número 2, podemos decir que el aceite es como un combustible, es como la energía, es como la acción que requiere la lámpara para que esta funcione. De lo contrario no va a funcionar, no va a servir de nada. Entonces, si hablamos de celular, necesita carga, porque si no tiene carga, pues no va a emitir esa luz, y de lo contrario no nos va a servir si estamos en medio de oscuridad. Podemos tener un montón de bombillos, pero cuando nos encontrábamos en la época del racionamiento, definitivamente ningún bombillo servía si no había energía, si no se producía de alguna manera ese combustible para que las luces se encendieran. Las luces estarían apagadas si no hay combustible. Y si hacemos aquí esa comparación, definitivamente las lámparas que tenían estas vírgenes necesitaban aceite para emitir luz. Que si hablamos de la palabra de Dios nos dice grandes cosas acerca de ella misma, y a través de ellas que tenemos el conocimiento de nuestro Dios. Pero ¿de qué me sirve tener una Biblia si no tiene vida por sí misma, si no hay aceite? Todos los cristianos que se encuentran alrededor nuestro, cada uno de ellos debe tener una Biblia. Y esa Biblia usted la va a ver, ¿no? Ahí de pronto en la esquina de su biblioteca, probablemente al lado de su cama. Pero si yo no tomo la Biblia no tiene acción, la Biblia no se prende, la Biblia no va a ser luz, no va a ser lámpara a mis pies. Déjeme decirle qué dice el Salmo 119 respecto a la palabra de Dios. Veamos qué dice el Salmo 119. En el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, una persona no puede limpiarse a sí misma a menos de que escudriñe la palabra de Dios y haga que la palabra de Dios emita luz para su vida. Y más hablando de los jóvenes hoy día que viven en situaciones difíciles, en pecado, en cosas en las cuales muchas veces se enrollan. Están diciendo las estadísticas que en este tiempo, por situaciones del coronavirus y que la gente se encuentra encerrada, los altos niveles de pornografía se han subido como nunca antes. Porque la gente encerrada en su casa lo que hace es que no sabe en qué tomar el tiempo, y los jóvenes están visitando más sitios web de pornografía como nunca antes en la historia. Cuando nos dice aquí el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El versículo 17 dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu
palabra. El versículo 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y cuando entendemos que estamos en situaciones difíciles, la palabra de Dios trae vida a nosotros, pero necesita que nosotros vayamos a ella, la leamos, escudriñemos, para que traiga allí ese sustento, esa paz, esa tranquilidad. Versículo 67: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Definitivamente la palabra de Dios cambia por completo la escena de una vida. Y nosotros tenemos diferencias entre uno y otro. Dice que una de las características de las cuales hablan los católicos acerca de los cristianos es que dicen, es que los cristianos leen la Biblia. Bueno, ¿y por qué no la leemos entonces los católicos que hay en el mundo? ¿Por qué no la lee todo el mundo? Porque desafortunadamente olvidan tener esa relación con Dios y se vuelven como aquellas vírgenes insensatas que, teniendo la lámpara ahí, no la ponen en acción. Su lámpara está apagada, su lámpara está en una esquina y su lámpara no tiene el poder para cambiar su vida. Versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué interesante cómo el salmista describe que aún la palabra de Dios es como comerse un delicioso crepe de arequipe con vainilla. Pues a mí me encanta, no sé a usted, me encanta el helado. Entonces es mejor deleitarse en la palabra de Dios que comerse el mejor postre que a usted le puedan servir en la tarde. Y dice aquí el salmista: es más rico que la miel, y la miel que es súper dulce. Imagínese las cosas tan especiales que está hablando el salmista acerca de lo que puede ser la palabra de Dios. Dice el versículo 130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Es decir, que cuando vamos a la palabra de Dios tenemos claridad en lo que estamos haciendo para nuestras vidas, pero además de eso nos da entendimiento. Y aun cuando una persona es sencilla, probablemente no ha podido estudiar, no ha ido a la universidad por situaciones económicas, se dirige a la palabra y la palabra, mire lo que da entendimiento. He conocido hombres que nunca han tenido la posibilidad de hacer un posgrado, de haber estudiado en la universidad, y hoy día son hombres de Dios que se sumergieron en la palabra y tienen una inteligencia increíble. Y por eso dice el versículo: entendimiento al sencillo. Y si usted y yo somos faltos de sabiduría, la palabra nos puede dar esa luz que necesitamos. Versículo 133: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esto es lo que nos habla el capítulo 119 de Salmos, y yo le invito a usted que pueda tener el tiempo para leerlo completamente. Es un salmo increíble. Pero hablando acerca de estas vírgenes, vemos que entonces 5 tomaron acción y las otras no accionaron. Las otras simplemente tenían allí su lámpara, pero su lámpara no tenía la energía, el combustible que se necesitaba para que ésta diera y emitiera luz. ¿Y sabe qué es justamente lo que pasa hoy día con cada uno de nosotros? Donde existen personas sabias, pero también existen personas necias, insensatas, que hacen parte del pueblo de Dios. Y es increíble que podamos ver que es el mismo Jesús el que se acerca a estas 10 vírgenes, determinando cómo unas de ellas estuvieron atentas, sumergidas en la luz de Dios, en su palabra, entendiendo los tiempos y los momentos, entendiendo qué era lo que Dios quería para sus vidas, y otras simplemente pasaban por ahí. Sabían de un Jesús, sabían que había un tiempo en que iba a volver,
pero su lámpara estaba apagada, probablemente la Biblia quieta, la Biblia en una esquina. Y yo me haría la pregunta en el día de hoy: ¿cuál fue el texto que usted leyó en esta semana? ¿Qué textos leyó? ¿Ojeó la Biblia? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que probablemente no. Probablemente ni un versículo pasó por sus ojos. Y nos decimos ser pueblo de Dios, nos decimos que amamos a Dios, decimos que somos cristianos y ni siquiera leemos su palabra. Somos como estas vírgenes insensatas. Y Dios las llama inclusive hasta personas ligeras. La fe del cristiano viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si no estás escuchando la palabra de Dios, probablemente estás escuchando cualquier otra cosa que direccione tu vida. ¿Qué escuchamos en el día a día? Hablamos con las personas que conocemos, nuestros amigos, los del trabajo, hablamos con el televisor, lo que dicen las noticias, y esa es la información que recibimos, y esa es la información que nosotros determinamos para nuestra vida como algo que es. Esto es para mí. Y no es la palabra de Dios la que está hablando a tu mente, la que está hablando a tu corazón. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 23: porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Definitivamente el mandamiento es lámpara, es luz, y nos enseña el camino que debemos ir, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Isaías 51, capítulo 4: prestadme atención, pueblo mío, y oídme, dice Dios, nación mía, porque de mí saldrá una ley, y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Entonces, una vez más entendemos que la palabra es luz, que da entendimiento. La palabra despeja los pensamientos equivocados, incorrectos. La palabra nos dirige hacia lo que Dios quiere. La palabra nos permite conocer a un Dios grande y poderoso. La palabra nos dice quién y cómo es Dios y cómo debemos buscarlo. ¿Sabe que la palabra de Dios ha querido ser apagada en nuestras vidas desde el principio de la creación? No sé si usted recuerda Génesis, cuando Satanás se acercó allí a la mujer, y recordamos que Dios le dijo a Adán y Eva: vean, todo lo que hay aquí en este huerto ustedes pueden comer, absolutamente todos los árboles tienen fruto, y ese fruto pueden alimentarse, pero miren hacia el lado derecho, ese árbol que está allí me pertenece. Ustedes no pueden comer de ese árbol, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Ok, perfecto, Dios, no pasa nada, está muy claro. Pero ¿qué viene a hacer Satanás? A poner a prueba si realmente lo que Dios dice a través de su palabra, a través de su voz, es real. Y le dice a la mujer: ay, evita, con que Dios dice, Dios te dijo. Mira, eso no es tan así. La Biblia dice más o menos esto: con que Dios dice que si comes de ese fruto vas a morir. No, mira, lo que Dios quiso decir es que vas a ser más inteligente, que vas a ser como Él, vas a ser grande. Y Eva dijo: claro, eso es lo que yo debo hacer, debo comer del fruto. Desde el principio de la creación estamos viendo cómo la palabra de Dios es atacada, es distorsionada por completo. Y hoy sucede lo mismo con el matrimonio, con el sexo, con el género, con las relaciones, hasta con los negocios, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de un montón de cosas. Damos por sentado algo que Dios no ha dicho, pero como no tenemos prendida nuestra lámpara, no podemos ver y entender cuándo viene Dios y cuándo viene el diablo. Nuestra lámpara está apagada, no podemos saber si realmente lo que está diciendo alguien, algo, la televisión, las noticias, mis amigos, es verdad o es mentira, porque nuestra lámpara está apagada, está en una esquina, no tenemos un filtro, no podemos entender si realmente es o no viene de Dios. Y yo me imagino que Eva
no hizo esa reflexión. En ese momento, cuando Satanás vino, ella tuvo que reflexionar y decir: ¿qué fue lo que me dijo Dios a mí? Esto fue lo que dijo Dios, porque aquí se está poniendo en tela de juicio su palabra y yo tengo que determinar cuál es la verdad. Qué interesante. ¿Cómo vemos nosotros en el Salmo 127, versículo 3? Quiero darles un simple ejemplo de lo que tiene que ver una confusión en estos tiempos en cuanto a la palabra de Dios. Y una de ellas son los hijos. Y usted me va a decir: bueno, ¿usted de qué me va a hablar? Pues es muy interesante que hoy día hemos cambiado el concepto de tener hijos desde el punto de vista humano y no bíblico. Porque si usted va a la palabra de Dios, ¿en qué momento Dios dijo que ya no es bueno tener hijos? Que es un problema porque la sociedad se está corrompiendo. Que es un problema porque cuando usted no tiene dinero no se puede tener hijos. Y mire lo que dice la palabra de Dios acerca de los hijos. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Cuándo cambió la Biblia? ¿Cuándo cambió el texto diciendo que no? Pero hoy día vemos abortos por todos los lugares. Vemos personas que se han vuelto egoístas y ya no quieren tener hijos. Aún ayer estábamos viendo con mi esposa un documental acerca del embarazo y las mujeres ya no quieren sufrir el dolor de parto, ya simplemente quieren desprenderse de ese problema. Y hoy día, como lo hizo James Rodríguez, ¿qué hizo? Simplemente buscaron un vientre donde poder colocar el espermatozoide y el óvulo y que otra persona sufra los 9 meses de tener un embarazo y que cuando nazca ahora sí venga el hijo para acá. ¡Qué absurdo! Un absurdo completo. Delante de Dios, la palabra de Dios cambió. No, nosotros cambiamos. Nosotros pusimos ahora nuestros conceptos y lo que nosotros determinamos. Dice también Génesis capítulo 1, 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es decir, Dios nos llamó a multiplicarnos y eso es una bendición y esta palabra no ha cambiado. Sí, claro, lo que usted escucha en las noticias es que hay una sobrepoblación, es que no alcanzan los recursos. El problema no está en la palabra de Dios, el problema está en que hoy día la gente está tomando el dinero y se está volviendo egoísta y se están quedando los recursos solamente en un 5, en un 2, en un 3% de toda la población del mundo, y por eso hay hambre. Pero si realmente viviéramos bajo los principios de Dios, podríamos vivir en armonía y todos estaríamos alimentándonos, viviendo de la mejor manera. Pero esto lo ha cambiado el hombre. Dice el Salmo 127, versículo 4, hablando una vez más de los hijos. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Imagínense lo indispensable que son las flechas para un guerrero. Si no tiene flechas, pues lo matan. Si va a la guerra, se lo pasan por ahí. Pero dice Dios que los hijos que le nacen al hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. También dice Proverbios capítulo 17, versículo 6, hablando de los abuelos, dice: los nietos son la corona de la gloria de los ancianos, o los padres son el orgullo de sus hijos. Es decir, que los nietos son como una alegría, una gloria para sus abuelos. ¿Cuándo cambió esto? ¿Por qué ya no queremos tener hijos? Porque nosotros hemos cambiado. Salmo 112, versículo 2: sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Hermano, y esto es lo que yo declaro para mis hijos, porque mis hijos tendrán éxito en todas partes. Y esto lo dice Dios. ¿Qué dice el mundo? Ay, mi hijito, y ahora que somos 4, que somos 3, ¿cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Mire a ver si puede por lo menos estudiar. Mire a ver si lo aceptan en esa universidad pública. Pero eso lo decimos nosotros porque vemos el exterior, lo que está pasando en el mundo. Y mire lo que dice Dios: sus hijos tendrán éxito en todas partes.
Ahora, ¿dónde más hemos visto que la palabra de Dios se ha puesto en dificultad? Se ha puesto como una mentira, y definitivamente tenemos que hablar del matrimonio. Dice allí en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, Jesús respondió: ¿no han leído la escritura? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y hoy día vemos cómo los divorcios se han disparado completamente, inclusive en la iglesia de Dios. Tenemos separaciones constantemente. ¿Quién lo dijo? ¿La palabra de Dios o lo dijo el hombre? Lo dijo el hombre. ¿Por qué? Porque la lámpara se está apagando. Porque a pesar de tener la Biblia en nuestras manos, somos como las mujeres o estas vírgenes insensatas que definitivamente somos irresponsables de no leer la Biblia. Y la Biblia nos está diciendo allí, a través de las mismas palabras de Jesús, que nadie separe lo que Dios ha unido. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y la palabra es clara. No necesitamos de pronto aquí colocar una lupa para sacar más información. Nos está diciendo que debemos honrar el matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué ha dicho la sociedad hoy día? Que puede ser entre un hombre y otro hombre, que puede ser una mujer y otra mujer. ¿Y quién cambió el concepto? El enemigo está tratando de cambiar nuestros pensamientos. Está tratando de entrar aquí y decirte lo que no es, como lo hizo con Eva, como lo hizo con Adán desde el principio. Hermanos, hoy día nos estamos debatiendo frente a cosas muy puntuales, y algunas de ellas están impulsadas por la misma situación en la que nos encontramos del coronavirus. Y el tema es que esto ha llegado para quedarse. No crea usted que en unos meses va a desaparecer esta situación. Por el contrario, se va a poner más difícil. El mundo está implementando cambios, y esos cambios están afectando y van a afectar nuestra creencia, va a afectar nuestra vida cristiana. Así que, hermano, allí donde usted está sentado en su casa, le pido que se abroche el cinturón, porque vienen los momentos más complicados. Dice Mateo 24 que todo será principio de dolores, y estamos en esta generación de la cual habló Daniel, en la cual se iba a cumplir un tiempo especial antes de la venida de nuestro Dios. Dios envió señales, Dios nos ha mostrado situaciones, y hoy día nos están cambiando nuestra manera de trasladarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Nos están quitando nuestras libertades que están puestas inclusive en la misma Constitución nacional, implementada en el año 1991, cuando se determinó que podía cualquier persona tener la posibilidad de tener un culto religioso y no ser molestada. ¿Cuáles fueron las indicaciones que recibimos y podemos abrir nuevamente nuestros servicios, nuestros cultos? Situaciones como que no podemos arrodillarnos a orar, no podemos cantar más de cierta cantidad, no podemos estar juntos más de una hora. Nos están limitando nuestra manera de adorar a Dios. Y eso me hace recordar de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos tenían su lámpara encendida, tenían clara la palabra de Dios, y allí el rey quiso levantar una estatua para que se postraran y la adoraran, y nadie más podía adorar a esta estatua. Si adoraban a otro Dios, iban a ir ¿a dónde? A un horno de fuego que estaba ardiendo tremendamente, donde la gente dice que aun cuando se acercaba prácticamente se quemaba.
Y que dijo Sadrach, Mesach y Abednego: un momento, la palabra de Dios no ha cambiado. ¿Quién ha dicho que debemos adorar a otro Dios? ¿Quién ha dicho o dónde dice que debemos adorar a otro Dios? Y en ese momento ellos toman la decisión de ir allí a ese fuego. Y Dios hace un milagro poderoso, porque ellos se mantuvieron en la verdad, que debían adorar a un solo Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy día vemos cómo los matrimonios no existen. Se habla a lo peor del matrimonio. ¿Y qué decisión se ha tomado? Pues vámonos a vivir juntos, a ver cómo nos va. Cuando dijo Dios que era así? Cuando dijo Dios que la unión libre se volvió legal en la palabra? Eso es mentira del diablo, porque no hay responsabilidad, claro, porque el hombre sabe que mientras no esté casado, mientras no tenga un anillo en su dedo, en cualquier momento puede decir: bueno, te vi, la pasamos muy bien, muy rico por estos años, pero conocí a otra, o la mujer conocía a otro. Esos son los conceptos que vienen de una sociedad sin Dios, una sociedad sin su palabra. Y por eso me reta y pienso: oh Dios mío, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Que hemos dejado la luz, que hemos dejado tu palabra y que hemos tenido nuestra lámpara apagada. No leemos la Biblia, no sabemos qué es lo que viene ahora que estamos en estos tiempos de crisis. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cada vez más se acerca el momento en el que vamos a tener ese momento especial de encontrarnos con nuestro Señor. El problema es: ¿estás listo? ¿Estás listo para ese día? ¿O va a ser como estas vírgenes insensatas? ¡Ay! Llegó el Señor, y a correr y mirar a ver dónde encuentra algo de aceite para poder prender sus lámparas. Pero definitivamente no hicieron parte de la fiesta. Es muy importante que usted entienda la responsabilidad como cristiano. Y si tal vez usted por primera vez se conecta a esta transmisión, si hoy usted de pronto se acercó y le dio allí a su Facebook y encontró esta predicación, usted necesita acercarse a Jesús. Que Jesús lave y limpie sus pecados, sus conceptos equivocados de vida que probablemente lo han llevado a hacer cosas que no están bien y el resultado ha sido totalmente negativo. Yo le invito en el día de hoy a que tome la palabra de Dios y lea quién es Dios, que puede cambiar su vida, que puede restaurarlo, que puede traer luz y salvación en medio de esta sociedad que está decayéndose. El otro día escuchaba que se quiere permitir en ciertos países que los hombres adultos puedan tener intimidad o relaciones sexuales con los niños. Una cosa que usted dice: ¿cómo puede ser posible? Es un absurdo, pero este es el mundo en el que estamos y lo quieren legalizar. Es legal, puede ser legal que consuma usted toda la droga que quiera, cuando Dios dijo eso. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando dejamos nuestras lámparas sin ese aceite, cuando dejamos la Biblia de lado. El Salmo 119, versículo 126 dice: tiempo es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Es tiempo de actuar, es tiempo de prender nuestras lámparas, es tiempo de buscar el aceite y encender el fuego de la palabra de Dios, que dé luz y alumbre en medio de una sociedad que está perdida, en medio de una sociedad que ha colocado primero aún al Estado que a la palabra de Dios, que prefiere ser fiel al Estado que aún a la palabra de Dios. Hermano, yo le digo a usted, vamos a empezar a experimentar circunstancias difíciles. Probablemente vamos a ser perseguidos por querer mantener los principios de Dios. Algunas personas la han experimentado en el pasado, pero ahora va a volver nuevamente esta situación, y usted y yo vamos a mostrar realmente de qué estamos hechos. La persecución va a comenzar, y eso lo creo, hermano. Estamos en el tiempo. Hay una historia en la Biblia de un hombre que fue muy importante, probablemente usted ha escuchado de él,
Es el rey Saúl. Y dice que Dios le dijo al rey Saúl que fuera hacia un pueblo en específico y exterminara por completo todo lo que había allí. No se quedara con nada. Pero el rey Saúl, escuchando la palabra de Dios, dice que tergiversó lo que Dios dijo y dijo: bueno, voy a guardar al rey, no lo voy a matar, y las cosas buenas que tiene las voy a conservar, porque pues eso es billete, eso es platica, eso sirve, pues para qué lo voy a destruir. Cambió completamente lo que Dios le había dicho. Sí mató a algunas personas, pero él decidió que era lo que él quería hacer y no lo que Dios había ordenado en su palabra. Y en 1 Samuel capítulo 15, 22 dice que se acercó allí Samuel y le respondió: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la gordura de los carneros. Dios quiere un pueblo que obedezca su palabra. Podemos venir aquí, cantar, saltar, mejor dicho, durar en un tiempo de alabanza, de adoración increíble, y usted decir: oh hermano Juan Carlos, sentí la presencia de Dios. Usted no se imagina. Pero ¿de qué sirve esto si no obedecemos en lo mínimo de lunes a sábado en nuestra propia casa, en nuestra propia habitación, en donde nos desenvolvemos y vivimos una vida de desobediencia que no va conforme a la palabra de Dios? Como les estaba diciendo, se han aumentado los casos de situaciones de pornografía, de situaciones de irreverencia, de daño entre el esposo y la esposa. Se ha empezado a levantar un espíritu totalmente separado de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no está en la casa. Y si nosotros vamos a la palabra que dice: esposos, amad a vuestras esposas. Y yo no le estoy diciendo que eso sea fácil, porque hay momentos en los cuales usted quiere ahorcar a su esposa. Y me está mirando con los ojos grandes ahorita. Pero eso pasa porque somos personas diferentes, porque somos mundos diferentes. Pero cuando yo voy a la palabra, me dice mi Dios en su palabra que aun cuando ella se equivoque, yo debo amarla, cuidarla, como Cristo amó a la iglesia. Y eso cuesta, hermano. Cuesta la obediencia, sí, cuesta mucho, pero a Dios no le interesa que usted haga un montón de adoración, que se levante a orar, que haga un montón de cosas, pero viva en desobediencia o torne diferente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara. Y por eso Saúl fue desechado. Y dijo Dios: yo quiero un hombre y haré un hombre que sea conforme a mi corazón, que cuando yo le diga es A, él diga es A. Y cuando yo diga B es B, no B pequeña, es B de burro, no B de vaca. Y ese es el problema en el cual nos estamos debatiendo hoy día, hermanos. No queremos obedecer las palabras de Dios. Hemos dejado la lámpara apagada, su luz apagada. Ningún cristiano que dice ser cristiano lee la Biblia. Incluso hay que decir a la gente: ¿ya hiciste el tiempo con Dios? Y muchos no. ¿Qué hemos leído los últimos días en el tiempo con Dios en el libro de Deuteronomio? Solamente una cosa es constante y continua, y es: obedezcan los mandamientos, obedezcan la ley, y ustedes van a ser prosperados. El día que ustedes se aparten, el día que ustedes dejen la ley, van a ir detrás de otros dioses. Constantemente nos insta a obedecer, a ir a la palabra, a tener tiempo con nuestro Dios. Pero desafortunadamente nosotros estamos parándole bolas a la televisión. Y entonces usted vive asustado porque usted ve en la televisión y dice: el coronavirus me va a agarrar, el coronavirus me va a tocar. Yo, mejor dicho, me tapo hasta por donde no más. ¿Es verdad?
O tal vez es una mentira que nos han estado tratando de dibujar. Cuando usted mira las estadísticas como un virus, que aún hay gripas mucho más poderosas que han tocado y han matado más vidas, un virus que no está matando a prácticamente nadie. Pero la gente está temerosa porque el televisor le dice: uy, pasó esto, pasó lo otro, mire que se murió allá, mire que se murió acá. Y la palabra me dice a mí que Él es mi sanador, que Él es mi protector, que Él envía ángeles a que guarden y cuiden de mí. ¿Acaso la palabra cambió? ¿Acaso porque vino una nueva enfermedad eso es diferente y Dios puede contra todas las enfermedades menos con el coronavirus? Eso es mentira de Satanás. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos protege y nos cuida. ¿Morirse? Morirse simplemente yo me bajo aquí de esta tarima y me puedo partir la cabeza, cualquier cosa, me puedo caer, me puede dar un derrame, cualquier situación. Pero no le creemos más a lo que está diciendo el mundo. No te preocupes, ya puedes hacer esto, no te pasa nada, eso no está tan mal. Todos tenemos nuestros sentimientos, sí, todos tenemos nuestras cosas. No, Dios quiere, y una vez más le dijo allí el profeta Samuel al rey: ¿se complace el Señor tanto de los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. El aceite lo tuvieron algunas de estas vírgenes. ¿Por qué qué? Porque obedecieron, fueron obedientes. Las insensatas no tenían aceite. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Desobedecieron. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está encendida? ¿Tu Biblia está encendida? ¿O la tienes, pero está apagada? Allí en una esquina de tu cuarto, o probablemente ya no sabes de dónde quedó. Sin aceite, sin combustible. No funciona. La palabra de Dios no funciona si no tiene acción. Si no da luz, no tiene acción. Simplemente va a ser un libro más con páginas encerradas en 2 pastas, metidas en una gran biblioteca para decoración. ¿Obedeces la palabra de Dios o eres necio como estas 5 vírgenes? Yo quiero que recordemos estos últimos versículos. Dice: más tarde, cuando regresaron, las otras 5 damas de honor, o las 5 vírgenes, se quedaron afuera y llamaron. Así como los cristianos, ¿no? Cuando estamos en problemas, ahí sí corra donde está el Señor. Y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta, por favor. Pero es determinante lo que dice el Señor y es muy fuerte. Y Él le respondió: créanme, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Y esto debería, hermano, a usted y a mí, movernos todo el esqueleto. Que el mismo Dios que adoramos, que decíamos que buscábamos aquí en el mundo, que hacíamos, mejor dicho, una cosa y la otra, que usted iba y predicaba por Él, que usted iba y le daba comida a los necesitados y se moría por hacer un montón de cosas, le diga a usted: no te conozco. ¿Cuándo tenías tu lámpara encendida? ¿Cuándo obedeciste mis palabras realmente? ¿Tenías tus pecaditos por ahí? ¿Considerabas que estaba bien en tu concepto, mas no en mi concepto? Porque mi palabra es una sola, y dice Apocalipsis que no pasará ni una tilde ni una coma. Y nadie puede cambiar la palabra de Dios, porque el que la cambie, las maldiciones de esta misma palabra recaerán sobre él. Y el mundo está cambiando su palabra, y el mundo está cambiando lo que dice la Biblia. Y como les digo, Satanás está empeñado desde el principio de la creación confundirnos. Es decir, que si un cristiano no lee la Biblia, hermano, va a ser mucho más fácil que usted se pierda y se confunda.
Porque si Satanás se sabe la Biblia de pe a pa y se la recita a usted y le cambia algunas cosas, usted le cree. Porque usted dice, oiga, como que sí decía eso. Oiga, sí, como que está bien hacer lo otro. Pero si realmente escudriñamos la palabra de Dios, no es como realmente se dicen las cosas. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Estás listo? ¿Estás listo para recibir al Señor? Yo te invito en el día de hoy a que prendas tu palabra, a que le des aceite a esa lámpara que es para nuestros pies, para guiarnos. Y todo lo que leímos en el capítulo 119, la palabra de Dios es una lámpara que nos permite conocerle a Él. Si la palabra de Dios no está en nuestras vidas, el resultado será que Dios va a decir de nosotros que no le conocemos. El resultado va a ser penoso, triste y muy abrumador. Yo quiero invitarte en el día de hoy porque el Espíritu Santo me hablaba esta palabra esta semana y me inquietaba mi corazón. Porque veo tanta gente confundida, sin entendimiento, y pasan los días y sigue viviendo en las mismas cosas y no se producen cambios. Siguen siendo mentirosos cuando Dios dijo que no debemos mentir. Siguen siendo groseros cuando Dios dice que no debemos decir groserías. Siguen siendo codiciosos, avaros cuando no debemos ser codiciosos y avaros. Siguen habiendo matrimonios homosexuales cuando Dios dijo que eso no existe. Sigue habiendo unión libre aún en la misma iglesia cuando Dios dice que así no debe ser. Sigue habiendo robos, engaños. Y todo es una tristeza, y eso está en el pueblo de Dios, y la lámpara está apagada. ¿Cómo vamos a hacer testimonio a esta generación? ¿Cómo vamos a hacer testimonio a nuestros hijos? Si vivimos la vida como queremos, decimos que somos cristianos, pero hacemos todo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Las cosas no funcionan así para nuestro Dios. Así que yo le invito, mi hermano, en el día de hoy, a que usted tome su palabra, a que usted la ponga allí todos los días de su vida, a que le encienda esa luz, como hablaba al principio. ¿De qué me sirve tener un montón de bombillos? ¿De qué me sirve de tener un montón de electrodomésticos? ¿De qué me sirve tener un celular si no hay energía? Simplemente van a estar pintados en la pared, no van a efectuar nada, no van a disipar la oscuridad. Si la palabra de Dios no la tomamos como cristianos en el día a día, si nosotros no nos instruimos, no nos la leemos, si nosotros no hacemos que ella cambie nuestra vida, definitivamente no va a servir. Así que yo le invito, hermano, en el día de hoy, a que cierre sus ojos, a que le diga: Señor Jesús, he sido descuidado con tu palabra. He dejado esta lámpara apagada por completo. Me he dejado cautivar por los pensamientos del mundo, por lo que dice la televisión, por lo que dice el mundo. Hoy quiero que venga tu luz y tu verdad sobre mí. Que sea un deleite para mí leer tu palabra como la miel, como el mejor plato de comida. Mejor que eso es tu palabra, Señor. A veces me dedico a muchas más cosas más. El tiempo lo pongo en otras cosas que no son fundamentales, como lo es la luz tuya, tu palabra, Dios. Ven y cambia mi corazón. Ven y cambia mis pensamientos. Ven con tu palabra, Señor, porque necesito de ella. Oh, amado Dios, yo sé que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo te quiero pedir hoy, Espíritu de Dios, que tú soples sobre la vida de cada una de las personas que se encuentran allí en su casa.
Yo no sé, Señor, si han estado o no han estado leyendo tu Biblia. Yo lo único que sé es que todos necesitamos ir a tu palabra. Todos necesitamos recargar, Señor, de energía esa lámpara y que alumbre y dé luz en medio de toda esta oscuridad que hay en el mundo. Y que cuando nosotros, Señor, veamos que vienes, que llegas, Padre Celestial, podamos entrar a esa fiesta gloriosa y decirte: Señor, hemos obedecido tu ley, hemos obedecido tu palabra, hemos vuelto a ti, Padre Celestial. Hoy queremos hacer un compromiso contigo de conocerte, de saber quién eres tú, de saber qué es lo que te gusta, cómo te gustan las cosas. Porque tú no quieres sacrificios que no sirven de nada. Tú quieres que te obedezcamos y que obedezcamos tu palabra. En el día de hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén, Señor, y amén.